La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia María con nosotros. Esta preciosa familia de Internet que el Señor nos ha regalado. Muy buenos días, querida alma contemplativa que buscas unirte cada vez más profundamente con Dios. Estamos empezando el mes de diciembre, 1 de diciembre, jueves. Y el Evangelio es de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos 24 al 27. La palabra de Dios de este día, en la cual vamos a comentar por una parte el Evangelio y por otra parte la primera lectura del profeta Isaías. Ya os he comentado, ya os he explicado que las primeras lecturas en este tiempo de Adviento son muy importantes y que este año en muchas ocasiones vamos a ir comentando estas lecturas que son del profeta Isaías. La lectura de hoy del profeta Isaías nos va a ayudar a profundizar en la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Vamos a profundizar en el Evangelio con la primera lectura del profeta Isaías y también vamos a profundizar en el Evangelio con unos preciosos textos del Catecismo. Si queréis ver los textos por escrito, os recomiendo que veáis los Evangelios no directamente en YouTube, sino a través de nuestra página web mariaconnosotros.org, porque en la página web ponemos junto al Evangelio todos los textos que utilizamos para comentarlo. Tenéis por escrito el Evangelio, tenéis por escrito el pasaje de Isaías que vamos a comentar y tenéis por escrito los números del Catecismo que vamos a comentar. En la descripción del vídeo de YouTube tenéis un enlace donde podéis hacer clic y os lleva directamente a la página de mariaconnosotros.org. Bien, vamos a leer el Evangelio y vamos a profundizar en él. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió porque estaba cimentada
sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó y su ruina fue grande. Así que Jesús nos habla en este Evangelio de dos maneras de edificar nuestra casa. Es decir, de dos maneras de edificar nuestra alma. Es decir, de dos maneras de edificar nuestra vida espiritual. La primera, escuchar la palabra de Jesús y ponerla en práctica. La segunda manera, escuchar la palabra de Jesús, pero no ponerla en práctica. El que escucha y pone en práctica, edifica su casa sobre roca. El que escucha y no pone en práctica, edifica su casa sobre arena. Por eso dice Jesús al principio del Evangelio: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, acoger al Señor no es solo decirle, Señor, Señor, yo te amo. Señor, Señor, yo te acojo. Escuchar al Señor es poner en práctica sus palabras. Acoger al Señor, estar en vela, es poner en práctica sus palabras. Bien. Pero ahora vamos a profundizar qué significa eso de poner en práctica las palabras de Jesús. Y para profundizar en ello vamos a leer la primera lectura de la misa de hoy, que es la lectura del profeta Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Isaías 26, del 1 al 6. Dice así: aquel día se cantará este canto en la tierra de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. Ha puesto para salvarla murallas y baluartes. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz, porque confía en ti. Entonces tenemos aquí ya una descripción de lo que significa cumplir la palabra de Jesús. Es, según
la expresión del profeta, el pueblo justo. ¿Qué hace el pueblo justo? El que cumple la palabra de Dios. La primera cosa que hace, observa la lealtad, es decir, observa la ley, es decir, cumple la voluntad de Dios. Primera característica para escuchar la palabra de Jesús, cumplir la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios nos manda en la revelación. ¿Y cómo puedo saber yo qué es lo que Dios nos manda en la revelación? Pues el compendio de lo que Dios nos manda en la revelación lo tienes en los 10 mandamientos. Eso es el compendio de todo lo que Dios nos manda en el Antiguo Testamento. Cumplir los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que añade el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús añade un mandamiento nuevo, que es amar al Padre como Él le ama y amar al prójimo como Él le ama. Ese es el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor, que es amar al Padre con su mismo corazón y amar a los hermanos con su mismo corazón. Esto es observar la lealtad. Pero añade una cosa todavía el profeta Isaías. Abrid las puertas para que entre un pueblo justo, que observa la lealtad. Su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti. Poner en práctica las palabras de Jesús significa también confiar en el Padre. Porque una de las enseñanzas más importantes que Jesús nos da en el Evangelio es hacernos como niños en las manos de Dios. Hacernos pequeños en las manos de Dios y confiar en Él como en un Padre. Entonces, cumplir las palabras de Jesús no es solo que tú seas muy fiel y seas capaz de observar todo lo que Jesús nos manda. Eso lo tienes que hacer, es decir, tienes que intentar de corazón hacer todo lo que Jesús nos enseñó. Pero esto con corazón de niño, con corazón de hijo. Es decir, no con miedo. Ay, si no cumplo todo lo que Jesús nos enseñó, edifico mi casa sobre arena, se me va a destruir la casa. No. Yo me esfuerzo por cumplir las palabras de Jesús, pero con confianza de niño. Me pongo en las manos de Dios. Confío en Él, confío en su amor, confío en su misericordia, confío en su perdón. Por eso dice el profeta, su ánimo está firme y mantiene la paz. ¿Por qué? Porque confía en ti. ¿Quién tiene paz? Tiene paz el que trata de cumplir la voluntad de Dios y confía totalmente en su misericordia. El que solo dice que confía en la misericordia de Dios, pero no trata de cumplir su voluntad, no tiene paz. No tiene paz.
porque Él sabe que no está haciendo lo que está en su mano para amar a Dios. Pero el que se esfuerza mucho en cumplir la voluntad de Dios y no confía en su misericordia, tampoco tiene paz. Se trata de las dos cosas: esforzarse por cumplir la voluntad de Dios y confiar totalmente en su amor y en su misericordia, y entonces tendrás paz. Y continúa Isaías: confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. Y luego dice: doblegó a los habitantes de la altura, es decir, a los demonios y a los poderosos del mundo que tratan de oprimir a los que creen. Doblegó a la ciudad elevada, la abatirá hasta el suelo, hasta tocar el polvo. Es decir, el Señor abatirá a Satanás. ¿Quién le pisará a Satanás? Le pisarán los pies del oprimido, los pasos de los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los pequeños y los humildes, como María, que es la pobre de espíritu por excelencia. Eso lo explica el Catecismo en los números 64 y 489. Como ya no me quiero alargar más, en esos números del Catecismo podéis leer la explicación sobre María, sobre los pequeños y los humildes, los pobres del Señor. Feliz jueves, querido hermano, que el Señor te bendiga, querida hermana, querida alma contemplativa, y que María también te bendiga.